Historia oficial y eras geológicas en la Tierra. Sumeria. Quiero comenzar el relato de forma progresiva, comenzando desde el principio conocido. Para ello, voy a hablarte en primer lugar de la historia oficial y las eras geológicas que ha establecido la ciencia oficial para nuestro conocimiento y tranquilidad. Esto no quiere decir que todo lo oficial sea cierto. A lo largo de la exposición podrás ir comprobando la sutil trampa a la que desde el principio hemos estado sometidos por lo oficial. Desde pequeños, en primaria y secundaria, y posteriormente en todas las ramas de los estudios universitarios superiores, la historia oficial nos ha hablado del origen de la Tierra, Gaia, Thera o Ea, como también es conocida. Tarde o temprano estudiamos que en el principio no había nada, y que progresivamente la vida fue desarrollándose en ella. Este hecho provocó la necesidad científica de seccionar el tiempo en eras geológicas para poder explicar mejor todos los eventos evolutivos a los que pertenecemos. De ahí surge un grupo de sabios y científicos oficiales que establecen estas eras geológicas. Yo he encontrado las siguientes 6 definiciones: era cenozoica, era mesozoica, era paleozoica, era proterozoica, era arqueana y era adeana. De esta hermosa manera nos quedamos muy tranquilos y nuestra mente ya puede asimilar de forma ordenada nuestra trayectoria histórica. Mi primera pregunta ingenua es: ¿quién había hace 3.500 millones de años en la Tierra capaz de asegurar que en ese momento existían las cianobacterias? Claro, el carbono 14, lo olvidaba. Todo tiene sentido cuando podemos datar con el carbono 14. ¿No estaremos abusando de esa forma de datación? La historia oficial comienza hace 4.600 millones de años, cuando en la Tierra no existía nada. Todo eran erupciones volcánicas. El tremendo calor comenzaba a organizar un protoclima y nuestra atmósfera se organizaba preparándose para albergar la futura vida. Comienza una tremenda época de lluvias que enfrían el planeta y se forman los océanos. Seguidamente surgen los metanogenes, organismos procariotóticos, las cianobacterias, y con ellas comienzan a formarse en torno al planeta una atmósfera rica en oxígeno. Progresivamente hemos convenido, y así lo hemos asentado como verdad, que el paso del tiempo ha ido propiciando la evolución de esas primeras cianobacterias hasta llegar, casi por arte de magia, a la formación de un organismo extremadamente complejo e inteligente, capaz de tener conciencia de sí mismo y de sus actos, capaz de reflexionar, de comunicarse y de trabajar en equipo para desarrollar herramientas y habilidades complejas que le permitan su propia evolución. A lo largo de los millones de años hemos evolucionado partiendo de la nada más absoluta, de un cúmulo de gases, pasando por organismos unicelulares, después células más complejas, pequeños vertebrados, peces, anfibios, reptiles, insectos, de repente, enormes animales que llamamos genéricamente dinosaurios, luego insectos sociales, plantas con flores, pequeños mamíferos, simios, hasta llegar al Plioceno, donde hace aproximadamente 4.5 millones de años se datan los primeros protohumanos. Actualmente, a nivel geológico, nos encontramos en la era cuaternaria, más concretamente en el Antropoceno, como no podía ser de otra manera. Del griego anthropos, hombre, y kainos, nuevo, el nuevo hombre, para que se note que somos nosotros los que hemos establecido la clasificación de las eras geológicas. A lo largo de millones de años no hay ninguna posibilidad de vida organizada e inteligente. Solo a partir de 5 millones de años hacia aquí es cuando empieza a desarrollarse el simio, pero por mucho que se excavara, no se encuentra evidencia científica del salto genético del simio al Homo sapiens sapiens, que somos nosotros actualmente. Trataré de esto más adelante. ¿Dónde aparecen las primeras organizaciones humanas, los primeros asentamientos organizados, las primeras ciudades? Todo apunta hacia el valle aluvial localizado entre los ríos Tigris y Éufrates, en el Medio Oriente, lo que hoy identificamos como Irak, Siria y Kuwait. Aquí se datan las primeras ciudades en torno al año 3150 a.C. Hasta ese momento el ser humano no tiene ubicación reconocida. Muy probablemente estaba en una situación de transhumancia,
recolectando, acompañando a las grandes manadas, sin una tecnología suficiente y dependiendo de la naturaleza, las bayas y los vegetales que encontraba a su paso. Me decido a buscar información y encuentro algo que me sorprende en Wikipedia. Cito textualmente los primeros párrafos de la entrada. Sumeria, de la sitio web, y destaco algunas partes en color para comentarlas a continuación. El término sumerio es el nombre común dado a los antiguos habitantes de Baja Mesopotamia por sus sucesores, los semitas acadios. Los sumerios se llamaban a sí mismos Sag-Giga, que significa literalmente el pueblo de cabezas negras. La palabra acadia, Shumer, puede representar este nombre en el dialecto, pero se desconoce por qué los acadios llamaron Shumeru a las primeras tierras del sur. Algunas palabras como la bíblica Shinar, la egipcia Sngir o la hitita Sanjar pueden haber sido variantes de Sumer. De acuerdo al historiador babilonio Beroso, los sumerios fueron extranjeros de cabezas negras, primeros pobladores en la Baja Mesopotamia. Asumiendo que existían asentamientos humanos desde el Neolítico, como demuestra la cultura de Jarmo, 6.700 a 6.500 años antes de Cristo, y en el Calcolítico de las culturas Hasuna-Shamara, 5.500 a 5.000 años antes de Cristo, el Obeid, 5.000 a 4.000 años antes de Cristo, el Uruk, 4.000 a 3.200 años de Cristo, y Yembet Nas, 3.200 a 3.000 años antes de Cristo. No existen registros escritos de esta etapa para conocer el origen de este pueblo, y tampoco los cráneos hallados en los enterramientos aclaran el problema de su origen, debido a que están representadas tanto la dolicocefalia como la branquicefalia, con algunos testimonios del tipo armenoide. Se investigan las esculturas sumerias que muestran un alto índice de cráneos braquicéfalos en sus representaciones que quizás podían dilucidar la procedencia de este pueblo, junto con las coloraciones y las dimensiones de las esculturas, que son una mezcla entre caucásicos y miembros de raza negra. Con todo esto, no es suficiente evidencia para solucionar el problema, puesto que la plástica podría haberlas idealizado como pasaba en las esculturas egipcias. Se ha descartado la posibilidad de identificación basada en la evolución de los tipos craneales en el conjunto del Oriente Medio, pues estos aparecen bastante mezclados. Sin embargo, se pueden distinguir 4 grandes grupos con rasgos pertenecientes a distintas épocas, antes de 4.000 años antes de Cristo. Solo se encuentran poblaciones dolicocéfalas del tipo mediterráneo, los euroafricanos, que solo son una variedad de este grupo, y que no tuvieron un papel apreciable hasta 3.000 a.C., el tipo alpinos, braquicéfalos, que se manifiestan moderadamente después de 2.500 a.C., y los armenoides, derivados tal vez de estos alpinos que aparecen en abundancia después de 500 a.C. Los pueblos descendientes de los cimerios tienden a tener en promedio las cabezas más redondeadas, braquicéfalas, que los demás pueblos de esa área, y la palabra sumerio puede ser una transliteración de la palabra cimerios, según algunos filólogos. Es por esto que varios investigadores creen que ambos pueblos son un mismo pueblo en diferentes épocas, pero no hay suficientes evidencias para sustentar esta hipótesis. Parece posible que los sumerios fuesen una tribu proveniente de fuera, posiblemente de las estepas, pero su origen concreto es desconocido. Esto es lo que se ha venido denominando desde el siglo XX como el problema sumerio. En cualquier caso, es durante el periodo del Obeid cuando se producen avances que cristalizan en el periodo de Uruk y que sirven para considerar este momento como el inicio de la civilización sumeria. Algunos estudiosos también postulan que los sumerios establecidos en Mesopotamia no tendrían un origen autóctono, sino que provendrían de la cultura que fundó la ciudad de Mohenjo-Daro, que existió entre el 2600 y el 1800 a.C. en India. El pueblo de cabezas negras, ¿qué significa esto? ¿Cráneos dolicocéfalos y braquiacéfalos? Se ha descartado la posibilidad de identificación de los habitantes de Mesopotamia basada en la evolución de los tipos craneales existentes en el conjunto del Oriente Medio.
Parece que fuesen una tribu proveniente de fuera. ¿El problema sumerio? Bien, esta batería de preguntas planteadas por la ciencia oficial y a las que de momento no tienen respuesta posible, no considera los estudios del señor Zecharia Sitchin, alabado por unos y denostado por otros. El señor Sitchin estudió durante muchos años miles de tablillas de arcilla escritas en sumerio y encontradas en unas excavaciones de la ciudad de Nínive. Estas tablillas, aunque incompletas, narran el origen del pueblo sumerio que imagino que ya conocerás. Resumo. Los sumerios cuentan en su historia que fueron creados por los Anunnaki. Los Anunnaki eran una raza de dioses que venían de las estrellas. Vamos, una raza extraterrestre mucho más avanzada que la nuestra. Dicen que los crearon a ellos y que les servían. No voy a explicar mucho más acerca de esto porque está ampliamente documentado en internet por David Parceriza, el cual yo odio, ¿verdad? Te recomiendo que visites su página si quieres ver sus videos. Él está investigando este asunto desde hace muchos años y suscribo lo que dice completamente. La historia del dios Anu y sus dos hijos, Enki y Enlil, puede parecer una historia truculenta e inventada, pero como no existen más pruebas que las citadas tablillas y allí lo dice, pues habrá que creerlo. En este punto, la ciencia oficial echa el freno. Se está tocando un tema tabú, las civilizaciones extraterrestres. Al poder no le interesa. Deberíamos aceptar que fuimos creados por otra raza extraterrestre. ¿Hay algún problema en ello? Según narra Sitchin y Parceriza, los Anunnaki tenían capacidades como la telepatía. Eran mucho más altos y fuertes, llegando a medir hasta 5 metros, y su aspecto era de reptil con rasgos antropomorfos. Aunque tenían la capacidad de cambiar de forma y ocasionalmente podían ocultar sus rasgos originales a voluntad. Todos tenían la cabeza alargada, más grande que la humana, algunos cuernos y 2 filas de dientes. También parece que podían moverse entre dimensiones espacio-temporales, por lo que podían aparecer y desaparecer. Todo esto les dotaba de la cualidad de dioses a los ojos de los humanos sumerios. La historia continúa con muchísimos detalles más. Algo que parece curioso es la denominación de las cabezas negras y la obstinación de la ciencia oficial en comparar los cráneos. Se dice que aparecieron multitud de cráneos dolicocéfalos y que estos no tenían continuidad con los tipos craneales existentes en el conjunto del Oriente Medio. Si consideramos que según las citadas tablillas sumerias, el pueblo sumerio cuenta que fueron creados a través de ingeniería genética, mezclando un óvulo de una hembra simio terrestre con un espermatozoide de macho Anunnaki, y el óvulo resultante fue gestado por una hembra Anunnaki, entonces puede mantenerse la hipótesis de que el resultado fuese un cráneo o ciertamente alargado o dolicocéfalo. Estos cráneos han sido hallados a lo largo del mundo por doquier, pero la ciencia no quiere o no se atreve a dar una explicación. Esta herencia genética, fruto del cruzamiento y el tiempo, ha ido modelándose a lo largo de los milenios, dando como resultado el cráneo humano actual. Es una teoría, ya que la ciencia ni aprueba ni desmiente este hecho. Existe la creencia de que los primeros faraones del antiguo Egipto también fueron descendientes de estos Anunnaki. De hecho, posiblemente toda la especie humana lo fuese. ¿Acaso fue Akenatón hijo del linaje Anunnaki? ¿Acaso lo eres tú también? Algunos, para justificar este alargamiento, dicen que era costumbre en algunas tribus antiguas alargar los cráneos de sus recién nacidos atando unas tablillas en torno a los huesos de la cabeza. Esta idea cae de pleno cuando se analizan las capacidades volumétricas, en centímetros cúbicos, de uno de los cráneos de Paracas, por ejemplo, y un cráneo humano alargado con métodos artificiales. La capacidad de un cráneo, como los de Paracas o la isla de Malta, pueden llegar a los 2.300 centímetros cúbicos, mientras que la capacidad de un cráneo humano tipo ronda los 1.200 a 1.850 metros cúbicos. En un cráneo alargado artificialmente con tablillas, la capacidad se mantiene, nunca puede aumentar por evidentes razones físicas. Relación de capacidades de diferentes tipos de cráneos. Orangutanes, 275 a 500 centímetros cúbicos. Chimpancés, 275 a 500 centímetros cúbicos. Gorilas, 340 a 752 centímetros cúbicos. Humanos, 1200 a 1850 centímetros cúbicos.
neandertales 1100 a 1900 centímetros cúbicos. En fin, como ves, voy entrando poco a poco en materia y esto es solo el principio.